Caín, uno de los enigmáticos personajes de la Biblia, hijo mayor de Adán y Eva, quien asesinó a su hermano Abel, motivo por el cual Dios lo desterró, y se fue y habitó en la tierra de Nod. Es allí donde conoce a su mujer, a su esposa, y nace así uno de los grandes interrogantes de la Biblia. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde salió? ¿Era acaso una de sus hermanas? Vea la respuesta en este video, la segunda parte de los dos linajes de la humanidad. En la primera parte del video vimos que la Biblia no habla de la humanidad, sino del pueblo de Dios, de sus hijos, quienes existen desde antes de la fundación del mundo y cuyos nombres están inscritos en los cielos, en el libro de la vida, quienes además fueron creados en el séptimo día de la creación. Por el otro lado está el linaje de los hijos de los hombres, quienes fueron creados en el sexto día de la creación, juntamente con los animales, por lo que Dios lo llama hombre animal u hombre natural. En esta segunda parte analizaremos varios textos que nos ayudarán a entender mejor esta posición. Una de las grandes interrogantes de la Biblia: ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Con quién se casó Caín? Algunos han buscado la respuesta y han llegado a la conclusión que era una de sus hermanas, que Caín se casó con una de sus hermanas. No era pecado, no era incesto, porque aún no había venido la ley. La ley vino muchos años después a través de Moisés. Por lo tanto, el haberse casado con una de sus hermanas no era pecado. Pero yo quiero enseñarte a través de las escrituras que hay una interpretación diferente respecto a este tema. Y es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versos 1, 2 y 8. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la historia de estos dos muchachos. Uno era labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Ambos llevaron una ofrenda ante Jehová. Caín buscó de lo mejor de la tierra y ofreció de sus productos una ofrenda a Dios. Abel también buscó de lo mejor de sus ovejas y ofreció una ofrenda a Dios. Pero la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel, por la fe, dice en el libro de Hebreos, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Sencillamente Caín ofreció productos de la tierra, pero Abel, sin darse cuenta o proféticamente, estaba ofreciendo el sacrificio de Cristo, el Cordero sin mancha, el cual fue sacrificado por toda la humanidad. Por esto Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero Caín se enojó y maquinó y asesinó a su hermano Abel. Entonces, cuando Dios
llama a Caín a cuentas, este es desterrado, y Dios lo echa de su presencia. Entonces vemos aquí la historia de dos hijos. Uno mató al otro y quedó solo uno. Cuando solo había un hijo de Adán y Eva, el cual era Caín, fue cuando nació el tercer hijo de Adán y Eva, cuyo nombre fue Set. Veamos lo que dice la Escritura. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces vemos que aquí la Escritura nos está diciendo que cuando después de que Caín hubo matado a su hermano Abel, fue cuando nació el tercer hijo de Adán y Eva, cuyo nombre fue Set. Con esto descartamos la posibilidad de que Caín se haya casado con una de sus hermanas, porque cuando él mató a su hermano Abel, todavía no había nacido ni el tercer hijo, mucho menos una hermana de él. Ya Adán para ese entonces tenía 130 años cuando nació Set. No era que tenían un hijo por año o cada 2 años para que hubiera una multitud. 130 años tenía Adán cuando nació su tercer hijo. Con esto descartamos toda posibilidad, como te digo, de que Caín se haya casado con una de sus hermanas. Génesis capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 130 años después fue que nació Set. Ya Caín había asesinado a su hermano y había sido echado de la tierra en la cual él vivía. Cuando Caín se casó, después de matar a su hermano Abel, ni siquiera había nacido el tercer hijo de Adán, mucho menos la posibilidad de que hubieran nacido hijas. Entonces esto descarta toda teoría de que Caín se casó con una de sus hermanas. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿de dónde salió la mujer, la esposa de Caín? Es aquí donde vamos a analizar que había otra humanidad, que había gente antes de Adán y Eva. El hombre natural, el hombre animal, creado en el sexto día de la creación, ya tenía miles de años de habitar sobre la tierra, cuando Dios introdujo a su primer hijo al mundo, cuyo nombre fue Adán. Cuando Dios confronta a Caín respecto a la muerte de su hermano Abel, Dios le pone una señal sobre su frente, porque Caín alega ante Dios que cualquiera que lo vaya y lo encuentre, lo matará. Entonces, para que cualquiera no mate a Caín, le pone una señal sobre su frente. Aquí la pregunta sería, si solo está Caín, porque ya su hermano está muerto, ¿a quién se refiere Caín cuando dice, cualquiera que me halle me matará? Veamos esto en el libro de Génesis, capítulo 4, versos 14 y 15. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová,
ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí vemos que se está hablando de otra gente. Hay más seres humanos sobre la tierra, no solamente Adán y Eva. Porque Caín pregunta y dice, cualquiera que me halle me matará. Si eran algún familiar de Caín, no va a conocer a su hermano. Porque Dios tiene que ponerle una señal en la frente para que lo reconozcan. Vemos aquí que no existían solamente 3 personas, Adán, Eva y Caín. Habían otro linaje, habían otros seres humanos, los llamados hijos de los hombres, creados en el 6º día de la creación. Aquí cabría otra pregunta. ¿Quién fundó y vivía en la tierra de Nod, el lugar hacia donde fue Caín después de haber sido desterrado? ¿Con quién se casó? ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió? Si solamente habían 3 personas sobre la tierra. Esto nos demuestra una vez más que sí habían otros seres humanos. Sí habían otros hombres y mujeres sobre la tierra. Los que fueron creados en el 6º día de la creación, los hijos de los hombres. Veamos en el libro de Génesis, capítulo 4, versos 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Otro texto importante que podemos analizar sería a quién se refería Dios cuando le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En el capítulo 3 del libro de Génesis nos habla de la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, Adán pecó. Y cuando Dios los llama a cuentas, el hombre y la mujer se esconden, Adán y Eva se esconden en el huerto, porque tienen temor. Cuando Dios los llama, ellos se presentan ante Él y le dicen, es que oí tu voz en el huerto y me escondí, porque tuve miedo. Entonces Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Si solamente estaban Adán y Eva, ¿por qué Dios pregunta quién? ¿Acaso había alguien más por ahí en la tierra? Vamos ahora al libro del Génesis, capítulo 6. Un pasaje que ha sido mal entendido y por lo tanto mal interpretado. Quiero darte mi punto de vista al respecto de este pasaje. Génesis 6, versos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La interpretación más común de los estudiosos de las Escrituras es que estos hijos de Dios, que menciona aquí en el libro de Génesis, eran ángeles, y que estos ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y le nacieron gigantes, los llamados Nefilín. En otro video estaremos analizando esta posición. Por ahora solamente te voy a mencionar que estos hijos de Dios, que menciona aquí en el libro de Génesis, no eran ángeles. Estos hijos de Dios no son ángeles porque la Biblia es muy clara donde dice, a ningún ángel llamó Dios hijo. A ningún ángel llamó
Dios hijo jamás. Por lo tanto, no pueden ser hijos de Dios, porque Dios a los ángeles no llama hijos, solamente a los del linaje de Adán. Con esto descartamos esta versión de que estos hijos de Dios eran ángeles. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Bien claro dice que jamás a ninguno de sus ángeles llamó hijo. Con esto descartamos la idea de que estos hijos de Dios que menciona capítulo 6 de Génesis hayan sido ángeles. Si no eran ángeles, estos hijos de Dios que menciona aquí las Escrituras, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Esta es mi posición, que te he venido explicando. Los dos linajes de la humanidad. Los hijos de Dios, descendencia de Adán, linaje santo. Y las hijas de los hombres, descendencia de los criados en el sexto día, el mundo. Estos dos linajes, hijos de Dios e hijas de los hombres, se mezclaron. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Esto encendió la ira de Dios. Dios se enojó cuando empezó a mezclarse el linaje santo de Dios con el linaje de los hijos, las hijas de los hombres. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta mezcla que se estaba dando en ese momento no agradó a Dios. Y Dios tomó la decisión de parar el asunto antes de que fuera demasiado lejos. Porque los del sexto día, los creados en el sexto día, eran carne. Y los del séptimo día eran los del Espíritu de Dios. Dios no quería que se mezclaran. Dios quería mantener su linaje santo. Abraham, muchos años después, demostró que él entendía muy claro esta posición de Dios, que Dios no quería que se mezclaran con la gente del mundo. Génesis 24, 1 al 4 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué crees que Abraham no quería que su descendencia, su hijo Isaac, se mezclara con los habitantes de la tierra de Canaán, con los cananeos? Él conocía muy bien la posición de Dios. Él sabía que Dios no quería que se estuviera mezclando su linaje santo con el linaje de la carne, con el hombre animal, con el hombre natural. Ahora dirás tú, bueno, eso fue en el principio, y ahora no hay problema, podemos mezclarnos. Pero el Señor, aún siglos después de lo que sucedió allá en el capítulo 6 del Génesis, el Señor sigue exhortando a su linaje escogido, a su pueblo santo, con lo mismo. No os mezcléis. Segunda de Corintios 6, verso 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Aquí la condición que Dios está poniendo para, dice, que sean sus hijos y Él ser el Señor de ellos, es que no se mezclen con el mundo. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cuándo será su Dios? ¿Cuándo seremos su pueblo? Cuando salgamos de en medio de ellos y no los toquemos lo inmundo, no haya mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces dice Dios, yo los recibiré y seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Aún hoy en día, siglos después, ya concluyendo el fin de la humanidad, Dios mantiene su posición, que sus hijos, su pueblo, su linaje escogido, no se mezcle con los hijos y las hijas de los hombres. El ser humano, creado en el sexto día de la creación. En el libro de Job, una vez más se menciona a estos hijos de Dios. Y la misma posición de los estudiosos de la Biblia es que eran ángeles. Vamos a leerlo en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La interpretación común de este texto es que eran ángeles, que vinieron a presentarse delante de Dios. Pero mi posición es que no eran ángeles, porque Dios a ninguno de sus ángeles llama hijos. Solamente a la descendencia de los hijos de Adán, el linaje santo, son llamados hijos de Dios. Entonces, estos no eran ángeles, eran los hijos de Dios, los creados en el séptimo día, que vinieron, como venimos tú y yo, a presentarnos delante del Señor cuando le rendimos culto a Él en el templo. Estos hijos de Dios, que habla el libro de Job, que vinieron a presentarse delante de Dios, era la descendencia de Adán, quienes mantenían puro su linaje, así como Noé, que dice la Escritura que agradó a Dios, porque él mantenía pura su genética, no se había mezclado. Él se mantenía dentro del linaje de los hijos de Dios, y esto agradó a Dios, y fue el único, junto con su familia, que fue salvo durante el diluvio. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, en su genética. Se había mantenido en el hilo, en el camino de Dios, y no se había mezclado, no se había contaminado con las hijas de los hombres. ¿Qué tenía de especial Job? Que aún delante de Satanás Dios lo alaba, Dios lo exalta. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en toda la tierra? Dios exalta a Job porque, a pesar de no ser del linaje de Adán, del pueblo santo, de los hijos de Dios, sino que era de los hijos de los hombres, creados en el sexto día de la creación, aún así él era temeroso de Dios. Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había escuchado de Dios
y le creyó a Dios y se mantuvo recto, temeroso de Dios durante su vida, con lo cual Dios se agrada y habla de él de una manera especial. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo esto a pesar de que no era de los hijos de Dios, no era del linaje real sacerdocio de Dios, era de los hijos de los hombres, pero aún así, él era temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios dice: este es un varón perfecto, este es un varón recto. Esto agradó a Dios. ¿Por qué crees que Satanás se ensanchó contra Job hasta querer destruirlo? Porque siendo uno de los del sexto día, le era fiel a Dios. Era uno de los hijos de los hombres, de la creación del sexto día, no de los del séptimo día, creados los hijos de Dios. Este hombre no era del linaje de los hijos de Dios, pero era temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto, dice Dios. Entonces Satanás se ensanchó contra él porque era uno de los suyos, no era uno de los hijos de Dios. Job capítulo 2, verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No había otro hombre en la tierra igual a Job, que siendo del sexto día, de los del linaje de los hombres, fuera temeroso de Dios. Sigue diciendo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa. Esta es la razón por la cual Satanás se ensancha contra Job, porque él no era uno de los hijos de Dios, y aún así era temeroso de Dios, y Dios le llama mi siervo. Pero volvamos al tema que antes estaba mencionando, los hijos de Dios, en el capítulo 6 del Génesis. Leamos correctamente el texto para que veamos lo que sí dice esta escritura. Génesis 6, verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como te dije anteriormente, la interpretación común que se da a este texto es que los hijos de Dios eran los ángeles, quienes se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, los cuales se convirtieron en gigantes, los llamados Nefilín. Sin embargo, te voy a leer correctamente el texto y te voy a dar mi interpretación para que veamos que no es esto lo que dice la Biblia, lo que dice es otra cosa. En primer lugar, los gigantes no fueron el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los gigantes ya estaban en la tierra antes del cruce de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice el texto: había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya los gigantes estaban sobre la tierra. No fueron el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. También dice que siguió habiendo gigantes después del cruce de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice así el texto: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces los gigantes, primero, no fueron el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y segundo, cuando se dio esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, los gigantes ya habitaban la tierra. No fueron el resultado de esta unión.
Hay muchas pruebas documentadas, las puedes ver en internet, de que sí existieron gigantes en la tierra en la antigüedad. Hay muchas pruebas por todo el mundo, en todas las culturas, de que existieron los gigantes sobre la tierra. Y sí fueron el resultado de la mezcla de ángeles caídos con las hijas de los hombres, pero no de los hijos de Dios, los creados en el séptimo día, sino de las hijas de los hombres, los creados en el sexto día. Entonces, si los gigantes son el resultado, los Nefilim son el resultado del cruce de los vigilantes, los ángeles caídos, con las hijas de los hombres, los creados en el sexto día de la creación, no con los hijos de Dios, los creados en el séptimo día de la creación. El resultado del cruce de los hijos de Dios, los creados en el séptimo día, con las hijas de los hombres, los creados en el sexto día, no fue que nacieron gigantes. El resultado de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fue otro. Dice el texto, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El resultado fue héroes, hombres de renombre, valientes. ¿Sí? Valientes. Hijos del cruce de los dos linajes. Probablemente comenzaron a matar a estos gigantes que asolaban la tierra, lo que les dio el título de valientes, hombres de renombre. Y al rato hasta de dioses o semidioses. Según las culturas mesopotámicas, egipcios, griegos, romanos, ellos en su mitología mencionan a semidioses, mencionan a dioses, hombres valientes, que mataron hasta gigantes. Al rato esta es la raíz de la mitología de estas culturas. Por ejemplo, la cultura griega, una de las culturas más sobresalientes en la historia de la humanidad, en cuanto a arte, medicina, gobierno. Allí nacieron grandes pensadores, grandes filósofos de la humanidad. Y que de pronto una cultura tan sobresaliente está inventando todo un panteón de dioses en el Olimpo, no es razonable. Esta mitología, esta idea que ellos tuvieron de dioses, de semidioses, tuvo un origen. Y probablemente el origen fue el capítulo 6 del libro de Génesis. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y sus hijos fueron varones de renombre, valientes desde la antigüedad. Obviamente estas culturas heredaron estas historias desde tiempos muy antiguos y a mi parecer, mi punto de vista, es que su origen es capítulo 6 del libro de Génesis, verso 4. Mucho tiempo después, Jesús también habló de dos linajes. Él marcó la pauta, la diferencia entre dos creaciones diferentes, dos linajes diferentes. A unos llamó trigo, descendencia de Adán, linaje santo de Dios, hijos de Dios. A otros llamó cizaña, descendencia de los creados en el sexto día, los hijos de los hombres. A unos llamó hijos de Dios, pero también a otros llamó hijos del diablo. En muchos textos habló de los escogidos, lo que da una idea clara de que hay muchos en este mundo que no pertenecen al montón. Fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos preguntaríamos, ¿son todos los descendientes de Adán hijos de Dios o salvos? ¿Es un asunto de genealogía, de genética realmente? ¿Son todos los hijos de los hombres
destinados a la condenación? ¿Qué enseña la Biblia respecto a esto? Dice la Biblia que Caín era descendiente de Adán, pero se convirtió en hijo del maligno. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vemos aquí un ejemplo muy claro de uno de los del séptimo día, de los descendientes de Adán, que estaba destinado a heredar el reino de Dios, pero que con su conducta, por sus malas obras, fue hecho hijo del maligno y perdió así su linaje santo. De la misma manera podríamos mencionar a muchos en la Biblia que perdieron su condición de hijos de Dios, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero por sus malas obras, su nombre fue borrado y fueron desechados por Dios. Apocalipsis 3, verso 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí Jesús está diciendo que existe la posibilidad de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. También podemos mencionar a Cam, el hijo de Noé, a Esaú, hermano de Jacob, a Saúl, primer rey de Israel, Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles del Señor. Hay muchos personajes en la Biblia que nacieron en el linaje de Adán, traían descendencia santa, pero con sus obras, con sus actos, perdieron la posibilidad de ser llamados hijos de Dios y sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Jesús a muchos les dio el título de hijos del diablo, aunque eran descendientes de Adán. Entonces vemos que sí existe la posibilidad de que muchos de los que nacieron en el linaje de Dios, hijos de Dios, destinados a heredar el reino de Dios, el reino de los cielos, en esta tierra, por sus actos, por su desobediencia, perdieron esa posibilidad y fueron desechados. Pero también ha habido hijos de los hombres, de los creados en el sexto día, que se convirtieron de sus malos caminos y fueron salvos. Ya te mencioné a Job, que fue uno de ellos. Habiendo nacido en la descendencia de los hijos de los hombres, por sus actos, por su temor a Dios, pasó a ser uno de los de la descendencia del séptimo día, de los creados hijos de Dios en el reposo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios salieron con ellos. Solo fueron circuncidados, guardaban la ley, y esto los convirtió en hijos de Dios. Podemos mencionar también a Rahab la ramera. Cuando Israel conquistó Jericó, ella no pereció con los demás, sino que se sumó al pueblo de Dios junto con toda su familia. Luego aparece como parte de la genealogía de Jesús, al igual que Ruth la moabita. Estas dos mujeres, Ruth y Rahab, habían nacido en la descendencia de los hijos de los hombres, pero sus actos, su fe en Dios, les ayudó para que fueran e ingresaran al grupo de los nacidos en el séptimo día, los hijos de Dios. Y Jesús lo dijo muy claro en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los nacidos en el sexto día de la creación, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, los hijos de los hombres, los nacidos en el sexto día de la creación, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Libro de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice: a lo suyo vino, los nacidos en el séptimo día de la creación, los hijos de Dios, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los nacidos en el sexto día de la creación, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos entonces, aunque fueron engendrados por sangre, por carne, pero cuando creyeron en Jesucristo su Hijo, pasaron a ser hijos de Dios. Y todo esto se logra a través de un proceso llamado nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3, verso 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús aquí le está diciendo a Nicodemo: puedes haber nacido siendo uno del sexto día de la creación, un hombre natural, un hombre carnal, pero a través de este proceso llamado nuevo nacimiento, puedes ser parte de los nacidos en el séptimo día de la creación. El hombre del sexto día, carne, lo que es nacido de la carne, carne es, dice la Escritura, se convierte en uno del séptimo día del espíritu. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre carnal puede convertirse en un hombre espiritual. El hombre del sexto día puede convertirse en uno de los del séptimo día. El hombre, hijo de los hombres, puede convertirse en uno de los hijos de Dios a través de este proceso llamado nuevo nacimiento. Por años, los científicos han tratado de entender por qué la Biblia habla de 6,000 años de la humanidad sobre la tierra, aunque hay muchas pruebas que demuestran que el hombre existió muchos miles de años antes. Los teólogos y muchos predicadores han tratado de explicar de dónde salió la esposa de Caín. La Biblia lo ha revelado desde hace miles de años, que hubo dos linajes, unos creados por la palabra de Dios en el sexto día, junto con los animales, quizás miles de años antes que Adán. Estos son llamados hijos de los hombres, que son carnales, naturales. Otros creados por la misma mano de Dios en el séptimo día de la creación, llamados los hijos de Dios o seres espirituales. La gran pregunta sería: ¿en cuál de los dos linajes estás tú? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4. Este capítulo nos está hablando de que hay un día llamado el día de reposo, el séptimo día, donde Dios reposó. Este reposo indica que es el día en que Él creó a su pueblo, a sus hijos, siendo Adán el primero de ese linaje. Luego Josué, cuando introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, dice que Josué no llevó al pueblo al reposo por incredulidad. El pueblo fue incrédulo, lo cual no los dejó entrar en el reposo de Dios. Y otra vez aquí dice el verso 5, no entrarán en mi reposo. Pero el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, entonces todavía faltan algunos que deben formar parte de ese grupo selecto, hijos de Dios, que entran en el reposo del Señor. Entonces, dice el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, los creados en el séptimo día de la creación.